examen oficial de chino, HSK, nivel 6, y continuamos con el ejercicio 1, que consiste, recordemos, en encontrar una frase incorrecta de entre 4 frases. El ejemplo que vamos a ver hoy creo que es especialmente complicado, por lo menos para mí así lo fue, así que vamos a intentar esclarecerlo entre todos. Veamos las 4 frases, voy a dejar un poco de tiempo para mirarlo, pero recordad que evidentemente podéis pulsar al botón de pausa para leerlo con un poco más de tranquilidad, aunque recordad que en el examen no vamos a tener demasiado tiempo. Bien, estas son las 4 frases. Y espero que hayas visto que la frase incorrecta, aquella que tenemos que marcar, es, sin ningún género de dudas, la frase C. La frase C. ¿Y por qué esa frase C? ¿Dónde radica el error? Vamos a intentar verlo paso por paso, analizando toda su estructura. Veamos. Lo primero que nos llama la atención es este verbo shi. Y sabemos que lo que viene antes del verbo shi va a ser el sujeto de ese verbo. En este caso, da, mai, cha. Bien, aunque no sepamos lo que es da, mai, sabemos que cha significa té, por lo tanto va a ser un tipo de té. En este caso es té de cebada. Bien, vamos a buscar si encontramos el objeto de este verbo, es decir, ¿qué es el té de cebada exactamente? Vamos al final de la frase y vemos que tenemos un sustantivo, xiang wei. Bien, xiang wei sabemos o deberíamos saber que significa aroma. ¿El té de cebada es un aroma? No, por la propia naturaleza semántica de esta palabra, por el propio significado, podemos descartarlo como objeto de ese verbo shi. Vamos a buscar a ver si está en algún otro sitio. Vemos justo antes de la coma que tenemos esta secuencia fei zhu, que sabemos que es un verbo, significa hervir o cocer. O incluso si vamos un poco más atrás, vemos jing guo fei zhu. Podríamos traducir un poco a la ligera como un proceso de cocción. Bien, ¿el té es un proceso de cocción o es cocer? No, el té no es cocer, ni es un proceso de cocción, ni es un aroma. Lo que nos esperaríamos encontrar cuando vemos una frase que parece que empieza como una definición, lo que nos esperaríamos encontrar es algo así como, en algún lugar de la frase, algo así como yi zhong cha, un tipo de té, o un tipo de bebida, pero no encontramos nada de esto. ¿Qué está pasando aquí? Bien, la clave está en que esta frase no es la respuesta a qué es el té de cebada, sino a una pregunta que podría ser del siguiente tono: da mai cha 是怎么制成的？ El té de cebada, ¿cómo se obtiene o cómo se produce? Esta frase que tenemos aquí, hasta la coma, es la respuesta a una pregunta de este tipo. Podría ser esta o podría ser alguna otra. Pero en cualquier caso responde a la pregunta ¿cómo se produce el té de cebada? ¿Cómo se obtiene el té de cebada? Bien, entonces, sabiendo esto, y lo hemos llegado a saber porque hemos descartado que sea una definición exacta de lo que es el té de cebada, ya podemos ir viendo de forma más clara todo el resto de la frase. Lo que nos va a decir esta frase, nos va a explicar, es el proceso de producción
o de obtención del té de cebada. ¿Cómo se produce el té de cebada? Bien, pues en primer lugar se coge, y aquí tenemos esta estructura yang, que sabemos que es el equivalente o un sinónimo culto de la partícula ba, esta partícula que nos permite poner el objeto en un lugar resaltado en la frase. Bueno, pues jiang es un equivalente de ba. Entonces, el primer paso para producir o para obtener este té de cebada es coger la cebada, da mai es la cebada, freírla, chao zhi, y después de freírla, después, zai. Sabemos que este zai significa otra vez, pero nos sirve también para unir una especie de conjunción de conector para poner de manifiesto una relación de tipo temporal un poco. Es decir, primero hacemos esto, después hacemos esto otro. ¿Y esto otro qué es? Bueno, como ya hemos visto, un proceso de cocción, es decir, un proceso de hervido. Es decir, recapitulando, el té de cebada se obtiene friendo la cebada y después hirviéndola. Pero aquí falta algo. En esta frase nos falta algo. ¿Cómo podríamos completarla? Bueno, pues añadiendo algo como, perdón, no sé, sino zhi chang de. Zhi chang de. Es decir, se obtiene, es algo obtenido, y este de responde a la estructura que ya conocemos, shi, de. Se obtiene, zhi chang, se obtiene haciendo todo ese proceso. Es decir, que para, digamos, corregir esta frase, aunque recordad que en el examen no es necesario corregirlo, pero para corregirlo habría que añadir algo de ese tipo. Bueno, con respecto a esta frase hay algo bastante curioso, y es que esta frase, si la buscáis en un buscador como Google o algún otro, vais a ver que lo completan. Esta frase aparece por ahí en alguna página web y la completan con estas dos caracteres, arda. Esta forma, bueno, es prácticamente un sinónimo de lo que hemos visto, lo que pasa que responde más a la lengua culta. Es una forma muy culta de expresar lo que hemos visto antes, ¿eh? Es decir, este de aquí significa obtener también. Y este sería una forma de ligar lo anterior, lo visto anteriormente, o de recapitular lo que hemos visto anteriormente. Bueno, esto por lo que respecta a la primera parte de la frase y al lugar donde se encuentra el error. Vamos a continuar. Y la frase continúa: 喝起来有一股浓浓的麦香味. Bien, esta estructura 喝起来 ya se ha visto en otros niveles del examen HSK. 喝起来 a la hora de beber o para beber, al beberlo, lo conocemos por estructuras como 看起来 parece. Bien, al beberlo tiene un aroma a cebada o a trigo o a cereal muy concentrado. Tiene un aroma muy concentrado de cebada. En la frase a vemos una estructura bastante sencilla y muy recurrente,
que es esta, 不是而是, que significa, pues, no es esto, sino esto. Y es una estructura perfectamente correcta en chino. Bien, ¿de qué estamos hablando? Concretamente de Jingyu. Jingyu es el nombre en chino de la ballena, pero la ballena en chino se llama pez ballena. Y lo que nos explica esta frase precisamente es que lo llamado en chino pez ballena en realidad no es un pez. 其实, 不是鱼. Es decir, en realidad no es un pez, sino que es... ¿Qué es? Bien, vamos a ver lo que es. Es 一种, un tipo. ¿Un tipo de qué? Un tipo de 哺乳动物. Es decir, un tipo de mamífero. Esto es mamífero. 哺乳动物. Y un tipo de mamífero de unas características concretas. Es un tipo de mamífero 巨型. Es decir, un tipo de mamífero enorme. Un tipo de mamífero enorme que 生活, que vive, ¿dónde? 在海里, que vive en el mar. Es decir, la ballena no es, o el pez ballena no es un pez, sino que es un tipo de mamífero enorme que vive en el mar. Bueno, con respecto a la frase B. En la frase B vemos que solamente hay un verbo. Si la miramos con un poco de detenimiento, vamos a ver que el único verbo es este, yu. Nos conviene fijarnos en la secuencia completa, bei yu wei, en la cual sabemos que bei es una partícula de tipo pasivo. Vamos a encontrarlo mucho, esta estructura, en el examen HSK 6. Bei yu wei significa es conocido como. Bien, y ese como, es decir, el sobrenombre que se le da, aparece entre comillas, y como hemos dicho en otros vídeos, cuando veamos unas comillas podemos ignorar lo que hay dentro de las comillas. Simplemente hay que saber qué función cumple dentro de la frase global este segmento, pero sin necesidad, en general, sin necesidad de averiguar el significado concreto de lo que aparece. Luego lo vamos a ver con detalle, pero primero veamos el resto de la frase, porque todo lo que viene antes de este verbo será el sujeto. En este caso, ¿cuál es el sujeto? Bien, como he dicho, o no sé si lo he dicho, pero tal vez lo más complicado de esta frase, sea dos cosas. Por una parte, que aparece un nombre propio, otro nombre propio aquí, que es Shanxi, que es la provincia de Shanxi, y el hecho de que esta partícula y tiene una función concreta y si aquí está con su significado primario de posesivo. En este caso, esta secuencia significaría a causa de sus algo, a causa de sus algo, de su algo o de sus algo, es conocido como esto. Bien, ¿y qué es lo que es conocido como esto? Bueno, pues Shanxi Lishi Boguan, es decir, el Museo Boguan de Historia, Lishi, de Shanxi, el Museo de Historia de la provincia de Shanxi, a causa de sus... ¿Y de sus qué? Bueno, pues de sus fengfu de wen wu cang pin, es decir, de sus piezas de museo, de sus piezas de la riqueza de sus piezas de museo, es conocido como esto. Bueno, ¿y qué es esto? Baoku, el tesoro, Baoku, de Huaxia, el tesoro de... Esta palabra a veces se traduce como Katai, como el tesoro de la antigua China. La frase de, en esta frase también hablamos de cha, de un tipo de té. En este caso es del famoso té pu'er. Bien, y la frase nos explica por qué toma este nombre, por qué se llama
¿por qué se llama así? Bien, en primer lugar nos dice que shu yu hei cha, es decir, pertenece a los tés negros, es decir, es un tipo de té negro. Y aquí se introduce una oración de tipo causal. ¿A causa de qué? De que Chan Di, su lugar de producción, Zhou. En este caso, esta palabra la podemos entender como un adverbio de tiempo. Antiguamente, Shu pertenecía ¿a qué? Al Puerfu. Bien, a la prefectura. Este es un nombre de una unidad administrativa antigua, desde la dinastía Tang. La prefectura de Pu'er de la provincia de Yunnan. Bien, esta frase tal vez tiene un poco de dificultad porque contiene varios nombres propios, ¿no? El nombre del té, el nombre de la prefectura, bueno, es el mismo, pero el nombre de la provincia de Yunnan. Recomiendo por lo menos familiarizarse con los nombres de las provincias chinas. Además, muchos de ellos están formados por palabras comunes. En este caso son dos palabras comunes. La provincia de Yunnan, que está al sur, limita con el Tíbet, con Sichuan y creo que también con la provincia de, si no me equivoco, de Guangxi. Bueno, pues esta es la antigua prefectura de Pu'er que Qin, actualmente, este Qin tal vez se pueda poner en relación de contraste con este Zhou. O sea, antiguamente era esto y ahora es la ciudad o el municipio de Pu'er. Esta última secuencia podemos analizarla elemento por elemento, pero conviene también familiarizarse con ella porque suele aparecer así y significa sin más de ahí toma su nombre. Por eso se llama así. En este caso el gu es una conjunción de tipo, bueno, lo podemos entender como causal o consecutiva y la podemos poner en relación con este in, es decir, a causa de todo esto, por eso. Es un poco redundante, pero como para recapitular toda la causa que se ha explicado con anterioridad. Y de, en este caso es con el sentido de obtener su nombre. Gu de Ming, de ahí obtiene su nombre, o de ahí su nombre. Y antes de terminar, una observación, un poco a modo de curiosidad, sobre este Hanzi de aquí, Gu, que no lo hemos mencionado, pero en esta frase cumple el papel de clasificador, ¿no? De ese measure word que se dice en inglés. Gu, para aquellos de vosotros que hayáis aprendido los caracteres chinos con el libro de Hanzis para recordar, Remembering Hanzi, tal vez recordéis que aparecía allí con el significado de muslo, ¿no? Muslo parece que es el significado originario de este símbolo, de este Hanzi. Y muslo también se aplicaba a las grupas de los cuadrúpedos y con este significado originario aparece en el listado oficial de vocabulario de HSK 6 en la palabra pigu, esta palabra que significa trasero o sin más culo, pero aparece también porque a partir de su significado originario de muslo, parece ser que adoptó por extensión pues el significado de parte de un todo. Y como tal, aparece en la lista de vocabulario oficial del HSK nivel 5, no sé si lo recordáis, en la palabra gupiao.
Gupiao. Gupiao, que significa acción, las acciones de bolsa, ¿no? Y también aparece en el vocabulario oficial del HSK 6 otra palabra similar, con el significado de acción de bolsa, del mercado de valores, pero, bueno, con una forma diferente que es Gufen. Bien, pero es que además de todo esto, la palabra Gu es, como sucede en esta frase que hemos visto, es un clasificador o un cuantificador o una palabra de estas de measure, de medida del chino. Y creo que ejemplifica muy bien un poco lo enrevesado de esta lengua, pero también lo hermoso, porque nos dice el diccionario que esta palabra, o sea, que este cuantificador se utiliza ¿para qué tipo de palabras? Pues primero, para objetos sinuosos o serpenteantes, como pueden ser un río o como puede ser una cuerda. También se utiliza para bocanadas de humo y también para aromas que fluyen. Podemos imaginarnos un aroma, un olor que va esparciéndose por un recinto y va serpenteando a lo largo del aire. Es el caso de esta frase. Es Xiang Wei, recordemos que era un aroma. Pero también este cuantificador Gu se utiliza para bandas de malhechores o bandas de personas con intenciones aviesas. Y creo que también se utiliza para acciones repentinas. Aunque bueno, en general, para todas estas categorías de palabras que hemos mencionado, realmente creo que no es el cuantificador principal, excepto para esto concretamente, que es el olor, el aroma y también el humo, sobre todo el humo del cigarrillo.